Buenas tardes. Pues hoy estamos en la sesión 2 del módulo 2. Intitulamos Neoliberalismo y desprotección social y laboral. Pues retomemos algo de la sesión anterior para como punto de partida para el análisis del tema que hoy nos ocupa. Neoliberalismo y desprotección laboral y social. Bien, pues como dijimos anteriormente, el neoliberalismo busca restablecer las condiciones de acumulación de capital y restaurar el poder de las élites económicas. Este es uno de los señalamientos que hicimos en la sesión anterior. Uno de los caminos para lograrlo es abaratar la mano de obra, o sea, reducir los costes laborales. Recuerden que vimos varias modalidades para reducir estos costos laborales. La idea es de que las empresas pues sean más productivas y competitivas ante el cambio del entorno que se da durante los años 80 y con más fuerza en los años 90 por el influjo de la globalización y el neoliberalismo. La idea es incrementar, o el objetivo, el incremento de la tasa de ganancia del gran capital y retomar con mayores ventajas la acumulación de este. Ahora, los resultados o uno de los resultados que a nosotros nos interesan ver es que es la desprotección laboral y social de la clase trabajadora. Ese es el tema que tenemos hoy como una de las consecuencias de todo este proceso. Ahora bien, aquí yo quiero hacer una aclaración que pues considero que es necesaria, ¿no? Porque los puntos señalados en realidad son una simplificación esquemática de una problemática en la que confluyen varios procesos complejos y heterogéneos, pues cada país y región tienen sus especificidades y lógicas propias en función de su historia, de su estructura productiva, de su nivel tecnológico, del aparato jurídico imperante, del sistema de relaciones laborales, de la tradición y cultura sindical, entre lo más importante. Entonces, hay que aclarar que no se trata de un proceso lineal ni unívoco. O sea, estos 4 puntos que les puse así, es una pues simplificación esquemática para ir retomando el tema que hoy nos ocupa. Pero como les decía, no se trata de un proceso lineal ni unívoco. Ni siquiera podemos decir que sea completamente deliberado ni planeado. Hay que revisar la historia para conocer bien su gestación, de cómo la búsqueda de soluciones a la crisis económica y política de mediados de los 70 se conjugaron con el desarrollo tecnológico sin precedentes y el hartazgo de los ciudadanos contra el control de expresión y el exceso de poder que ejercían sus gobiernos. Pues acá es importante recordar los movimientos estudiantiles de la década de los 60 en varios países reclamando libertad. Así que cuando los ideólogos del neoliberalismo presentan a como una alternativa a favor de la libertad y la dignidad de las personas y contra el comunismo, pues su seducción pues fue efectiva, ¿no? O sea, se aceptó y poco a poco se fue extendiendo por todos los países por los países del mundo, ¿no? La mayoría, bueno, esto como dijimos la vez anterior, Chile fue uno de los países donde esto se llevó, el neoliberalismo, y posteriormente se fue extendiendo hacia otros países, ¿no? Pero, como dijimos,
hay tendencias generales, pero cada país, incluso cada zona geográfica, tiene sus especificidades. Si leyeron el artículo que les dejamos referido a Europa, se darán cuenta que es diferente con el caso de América Latina, donde el alcance del estado de bienestar fue mucho menor y por ende la pérdida menos pronunciada. En México se dan algunas características que considero que eh, es importante que sepamos un poco más del caso de México. Porque como les decía, este proceso que se da por muchos países del mundo, pues tiene sus especificidades. Entonces, en el caso de México, uno de los primeros elementos que hay que resaltar es la contención salarial como política pública. Esta política de contención salarial por debajo de la inflación se practicó mucho durante los gobiernos que adoptaron el neoliberalismo. En México, a partir de Miguel de la Madrid, que recuerden ustedes, estuvo de 1982 a 1988, se puede decir que en este periodo es que se empiezan a introducir las primeras medidas neoliberales en la economía y en la sociedad. Entonces, con él empieza todo este proceso de globalización, con la apertura de los mercados, con la firma de algunos tratados comerciales. Y entonces, más adelante, ya se da de manera clara esta contención salarial como política implementada desde el gobierno, como política pública. Pero, ¿qué pasa con esta contención salarial? ¿Cómo se expresa en la clase trabajadora? Pues se expresa como la pérdida del poder adquisitivo del salario con la consecuente disminución de la capacidad de compra. O sea, ya esta contención salarial pues hace que las personas, sus salarios, la capacidad de compra de los salarios se vaya reduciendo. Y con eso pues se da también la dificultad o la imposibilidad del ahorro para imprevistos. La gente pues vive al día, no tiene esa capacidad de ahorro. También la necesaria incorporación de otros miembros de la familia al mercado de trabajo. Pues ante la falta de recursos monetarios, pues las familias empiezan a arrojar, podemos decir, al mercado de trabajo a otros de los miembros como los jóvenes y las mujeres, principalmente mujeres y jóvenes, al mercado de trabajo, pues para obtener mayores recursos monetarios. También con esta contención salarial y todo lo que hemos dicho, pues se empieza a ver un mayor deterioro de las condiciones de vida y el aumento de la pobreza. Estos fueron los puntos más importantes. Pero algo que también hay que resaltar acá es que durante los años 90 la contención salarial fue utilizada para mantener barata la mano de obra. Pues era uno de los atractivos, junto con la debilidad de las organizaciones sindicales que utilizaron los gobiernos para atraer la inversión extranjera directa, principalmente en la modalidad de la industria maquiladora de exportación. O sea, si uno de ustedes quieren revisar, por ejemplo, la promoción que se hacía de Yucatán para atraer la inversión extranjera directa, hablando de todos sus atractivos para el capital extranjero, ahí van a ver cómo se hablaba que, pues, en Yucatán las organizaciones sindicales no existían y se manejaba como un atractivo, lo mismo que el costo de la mano de obra. Y entonces, por eso decimos que también se utilizó la contención salarial, pues para promocionar a México por el mundo como un espacio
para inversiones de capital extranjero. Bien, el otro punto es la caída en el acceso a la seguridad social. En México, a diferencia de otras regiones de Europa y Estados Unidos, la seguridad social surge vinculada al trabajo asalariado formal, no solamente en México, pero en general en América Latina y en algunos otros países se da así, pero es esta una diferencia importante porque en otros países eh, el acceso a la seguridad social era un derecho ciudadano. O sea, solamente con el hecho de ser nativos y ciudadanos de ese país, ya con eso tenían derecho a la seguridad social. O sea, es lo que se le llama la universalidad en la seguridad social. No así en el caso de América Latina y de México en especial, o sea, es lo que estamos viendo, porque aquí, o sea, para tener la seguridad social tienes que ser un trabajador asalariado formal. Y entonces, pues también sabemos que, pues en México los trabajadores asalariados formales, pues es un segmento que no es tan numeroso como en otros países, porque aquí predomina el trabajo por cuenta propia, los informales. Bueno, tal vez no podemos decir que predomina, pero es muy importante que este otro grupo, este otro segmento de trabajadores. Y además, no todos los trabajadores asalariados formales tienen, se les da esta seguridad social. Muchas veces no cuentan con estos derechos. Más bien los que sí lo tuvieron son las grandes empresas privadas, los trabajadores de grandes empresas privadas y también los del sector público. Pero, ¿qué es esto de la seguridad social? Bueno, la seguridad social se ocupa de la salud de los trabajadores, reconoce y apoya los accidentes y enfermedades laborales, el pago de pensiones, los pagos por retiro y jubilación, otorga pues todos estos derechos, podemos decir, de los trabajadores a esta seguridad que para momentos difíciles, momentos de la vida cotidiana, pero que tiene que ver con, por ejemplo, el apoyo a la adquisición y mejora de la vivienda, las guarderías para las madres trabajadoras. Bueno, esto es los puntos más importantes. El acceso a servicios de salud, pues es así, súper importante porque pues esto eh, le da mayor bienestar a la población que cuenta con ello. Si bien la ley, como les decía, establecía el derecho a esta seguridad social para los trabajadores asalariados, pero pues sí hay que recalcar que esta solamente se cumplía de forma limitada, o sea, mayormente se encontraba en las grandes empresas privadas y en los trabajadores del sector público, no así en los trabajadores independientes o por cuenta propia que quedaban excluidos. Pero con el desmantelamiento del llamado Estado social, se desligó poco a poco la responsabilidad de vigilar su cumplimiento y de permitir su, bueno, se, el Estado ya se desligó de vigilar este cumplimiento e incluso permitió su desaparición gradual o en algunos lugares también, bueno, esto también tiene mucho que ver con la correlación de fuerzas, sobre todo de los sindicatos, donde hay sindicatos. Bueno, la privatización de las pensiones es el otro elemento, junto con la mercantilización de los servicios, eh, constituyen los mecanismos destacados del retiro del Estado en la protección de la clase trabajadora. Eh, este,
esta privatización de las pensiones que se hace en 1992, se hace, o sea, esto se da mediante la creación del ahorro para el retiro como una cuenta individual y administrada por un banco privado. Aquí se seguía diciendo que, bueno, los trabajadores tienen derecho a escoger el banco con el que quieran abrir su cuenta individual y entonces que eso es lo que constituye el ahorro para el retiro. Y de esta manera el Estado se va desligando del pago de las pensiones que en su momento le correspondían a los trabajadores. Pero también se hizo una reforma a la ley del ISSSTE en 1995, en 2007 a la ley del ISSSTE. Esto para permitir, entre otras cosas, la privatización de algunos servicios en áreas determinadas, sobre todo en las áreas estas de la salud, porque son los llamados servicios subrogados a empresas privadas. Entonces, ahora ustedes ven, por ejemplo, en estas grandes instituciones de salud, cómo operan estas instituciones con empresas privadas que son las que proveen los servicios que antes, pues, era prerrogativa de la misma institución. Ellos eran los que tenían todos estos servicios y poco a poco lo fueron desmantelando y privatizando los servicios. Esto hace más cara y más la atención, y además de eso, pues muchas veces lo dificulta, ¿no? En realidad, la caída del trabajo asalariado protegido y con ello las aportaciones obrero-patronales para mantener a tales instituciones de salud son los elementos que explican esta caída de la seguridad social, ¿no? Porque se decía que ya las instituciones estaban en quiebra, que ya no podían, que ya no tenían recursos suficientes o no tienen recursos suficientes para seguir prestando la atención y los servicios que anteriormente daban. Pero pues esto parte tiene que ver con la caída del trabajo asalariado protegido, porque eran ellos los que cotizaban y los patrones los que pagaban por estos trabajadores. Pero pues como hemos visto que esto ha cambiado mucho y los trabajadores no siempre tienen esa protección porque trabajan por horas, porque los contratan de forma temporal, entonces pues ya no los inscriben al seguro social, y entonces si no los inscriben al seguro social pues no cotizan y los patrones pues no pagan, pues hay este déficit en esas instituciones de salud, y entonces ese es el argumento que dan pues para no poder ofrecer los servicios y la atención que anteriormente estaban dando. Y también lo que se ve es que han proliferado pues los seguros privados, y también se ha dado durante los 90 y sobre todo después de los 90, en los 2000 y todos los años más recientes, pues han habido cambios importantes en la política social, este, que hacia la focalización, porque en lugar de ampliar la cobertura y para llegar a la universalidad, lo que se ha hecho es que se ha focalizado hacia a los grupos de población vulnerables, y entonces pues muchos quedan fuera de esta política social, ¿no? También vemos otra de las maneras, otro de los mecanismos
por las que la población trabajadora se ha ido desprotegiendo es el de los ajustes a la legislación laboral. Eh, Durante las últimas 4 décadas han realizado cambios importantes en la Ley Federal del Trabajo. En 2012 se dio una muy importante porque se legislaron sobre las prácticas flexibilizadoras que de hecho ya existían en las empresas, a pesar de que estaban prohibidos en los contratos colectivos. Y la forma en que lo hacían, en la que sí se estaban dando de hecho, este, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, esta cuestión de la flexibilidad funcional, que es la libertad que tiene el empleador de mover a los trabajadores de sus puestos de trabajo de acuerdo a las necesidades de producción, pues esto estaba bien establecido en los contratos colectivos de trabajo como no permitido. Sin embargo, ante las demandas de competitividad y productividad, las empresas, sin cambiar los contratos de trabajo, llegaban a acuerdos departamentales con el sindicato a cambio de bonos. O sea, les decían, mira, en realidad no podemos hacer esto de acuerdo al contrato colectivo, pero necesitamos, porque tenemos la urgencia de entregar un pedido, porque tenemos que responder a este cliente. Entonces le decían a los sindicatos, vamos a hacerlo solamente en este departamento y a cambio de eso yo te voy a dar unos bonos para estos trabajadores de este departamento. Y se llegaba a eso. Y entonces, por eso estas prácticas flexibilizadoras ya se estaban dando en los hechos y en 2012 entonces se hacen los cambios en la Ley Federal del Trabajo para aceptarlos. Entonces, esto fue muy importante. Hubo otra reforma laboral en 2017 para que, bueno, que a la larga, y aún ahora todavía se está discutiendo, pero a lo que se está llegando es a la eliminación del tripartismo en las relaciones laborales y en la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. A cambio, se están creando organismos descentralizados para la atención de los conflictos laborales, pero bueno, durante mucho tiempo estas juntas de conciliación y arbitraje y las relaciones tripartitas era lo que se estipulaba y lo que en la forma en que se dirimían los conflictos laborales. El otro punto relacionado también con este y con los anteriores es el combate a las organizaciones sindicales, o sea, el poder que tenían los sindicatos, que durante muchos años fue muy importante. Pues se empieza a transformar. Entonces, el combate a estas organizaciones pues fue uno de los elementos cruciales que explican esta desprotección laboral que hoy en día existe en el país. La tasa de afiliación sindical presenta un comportamiento completamente descendiente, o sea, descendente, porque pues cada vez más pues los trabajadores no están no se están sindicalizando. Pero también hay que decir que durante unos años, eh, fue muy importante durante los años 2000, fue muy importante los sindicatos de protección, porque nosotros revisábamos, o si revisaban ustedes las cifras de afiliados sindicales, y pues era considerable o había todavía. Sin embargo, al estudiarlo con mayor profundidad, te dabas cuenta que en realidad eran sindicatos de protección. Los trabajadores ni siquiera sabían que estaban sindicalizados
o sí sabían que estaban sindicalizados, pero no conocían a sus dirigentes. Los contratos colectivos se firmaban y ellos muchas veces ni los conocían. O sea, era nada más para prevenir precisamente, este, pues que los trabajadores quisieran sindicalizarse con un sindicato que defendiera sus derechos. Entonces las empresas les decía, bueno, nosotros acá sí hay sindicato para ustedes. O sea, el sindicato ya está desde hace mucho y bueno, ustedes nada más ahí se tienen que inscribir y ya se les cobraba incluso la cuota sindical, pero son los llamados contratos de protección, ¿no? Eh, entonces, también otro punto que para el caso de México es muy interesante señalar es cómo la relación de los sindicatos, el, el llamado corporativismo, pues es una característica que en el caso de México, pues viene de mucho antes, de mucho tiempo atrás, y es precisamente esa relación de los sindicatos con los gobiernos en turno, y pues de esa manera, pues según se mantenía la paz social, pero en realidad no eran sindicatos que defendieran a los trabajadores, ¿no? El otro punto del que hablamos desde el principio es el de la desprotección social. Y acá son sobre todo dos factores por la que se da la desprotección social. Uno, el primero es la disminución de los subsidios sociales. Precisamente con el desmantelamiento del Estado social, este, empiezan a eliminarse paulatinamente los subsidios, eh, por una parte a productos integrantes de la canasta básica, ¿no? Durante mucho tiempo, no, ustedes seguramente no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero durante mucho tiempo existía algo que se llamaba liconza, que pues el origen y fue precisamente subsidiar la leche y tratar de que llegara a la población necesitada. Eran ver de qué manera se apoyaba a la población para que pudiera tener esta canasta básica, ¿no? Entonces había subsidios a tortilla, a huevo, a leche, eh, algunos productos agrícolas para el cultivo de productos agrícolas, para la alimentación como el maíz, el frijol. También se daban los precios de garantía para que pues para que los agricultores de alguna manera tuvieran asegurado la venta de sus productos a un precio pues justo, ¿no? Todo esto se fue perdiendo, se fue quitando precisamente porque eh, recuerden lo que dice el neoliberalismo, que aquí pues el mercado es el que pone los precios de los productos mediante pues la oferta y la demanda, ¿no? Y que y es el mercado el que decide cómo van los precios de los productos, ¿no? Todo todo pasa por el mercado. Entonces, también para la garantía del abasto de productos, sobre todo para las regiones alejadas del país donde pues no siempre tenían acceso a productos básicos, se crean las tiendas de Iconza, que creo que todavía funcionan, pero pero ya no ni con la cobertura, ni con la variedad con la que antes estaba, ni con los precios que tenían antes, que el motivo de ser era el apoyo del consumo de las familias. Eh, Aquí había así
de los primeros programas que surgen, eh, que también podemos decir que es parte de la política social, se llamaba Solidaridad y estaba destinado a apoyar las condiciones de vida de la población. Durante los años 70, la política social pues estaba orientada a la erradicación de la pobreza rural. Se ocupaba de la desnutrición infantil, la falta de de abasto de productos básicos en las regiones alejadas de las ciudades, la deserción escolar, la salud de la población. Pero ya en los 90 se van cambiando, se va reorientando lo que es la política social. Así surge el programa Progresa, que si bien también estaba destinado a erradicar la pobreza en los hogares rurales, eh, que adicionalmente padecían dispersión territorial, ausencia de servicios básicos, y muertes causadas por enfermedades curables, pues mediante este programa Progresa, podemos decir que es así como que la transición entre lo que era solidaridad y posteriormente vino el programa Oportunidades, que creo que es el programa con el que identifican a México en los otros países de América Latina. Incluso pues en algunos lugares se les ponía como ejemplo, porque este programa Oportunidades era un programa de transferencia condicionada y amplió su cobertura a las zonas urbanas. O sea, dijeron, la pobreza no solamente está en las áreas rurales, sino también en las áreas urbanas, y hacia allí pues también hay que atender. Eh, Mediante este programa de oportunidades se daba apoyos monetarios y no monetarios a familias pobres pero con la condición de cumplir compromisos relacionados al mejoramiento de sus capacidades humanas. A partir de este programa se focalizó a grupos vulnerables con la intención de dotarlos de las capacidades demandadas por el mercado de trabajo, y de esta manera se les responsabilizó a ellos mismos pues de gestionar su pobreza o su alimentación, su salud. En 2014 se continuó con esta política mediante el programa Prospera, y ya con un corte más claramente asistencialista, que es lo que se critica eh, o sea, es una de las cosas que se critica de estos programas, porque pues no está tampoco pensado para hacerlo extensivo a toda la población, sino que son programas focalizados, eh, son de transferencia condicionadas, porque pues también se les pide ciertos requisitos a las personas, pues, y más que nada detrás de todo esto está la cuestión esta del individualismo, porque se piensa se piensa y se dice que las personas tienen que desarrollar sus capacidades humanas. Este tipo de programas les dan estas posibilidades de hacerlo, pero son ellas mismas las responsables de hacerlo y de ser para poder después competir en el mercado de trabajo. Entonces, pues la crítica a esto es que pues no es lo mismo ir a competir al mercado de trabajo con una educación bueno, que el programa te da las becas para que los muchachos estudien, para que los niños no dejen la escuela por tener que ir a trabajar, pero las condiciones socioeconómicas de estas poblaciones empobrecidas distan mucho de las condiciones
socioeconómicas de las otras poblaciones en mejores condiciones y entonces pues son problemas estructurales que se llevan en el momento que van al mercado de trabajo. Entonces, pues la competencia no es entre iguales. Hay diferencias importantes y pues esto es lo que hay que considerar a la hora de hablar de que todos tienen las mismas oportunidades. Bien, pues este es el tema del día de hoy. Es un tema que es un tema también intermedio entre el anterior, que vimos las características del neoliberalismo, de la globalización y de todas las transformaciones que se fueron dando. Y ahora estamos viendo, más que nada, de qué manera está afectando a la población trabajadora. En la siguiente sesión vamos a ver un poco con un poco mayor, o sea, con mayor detalle estas tendencias y lo vamos también a enfocar en el caso de México. Gracias.